Sabes, amado mío, que hay un pecado tan peligroso, tan sutil, que muchos hijos de Dios prefieren no mirar, no tocar, no mencionar, siquiera en sus oraciones. Es un pecado que rara vez se escucha desde el púlpito, que no se nombra en los testimonios, que casi nadie confiesa, cuando el Espíritu llama con ternura al altar. Y sin embargo, ese pecado ignorado por tantos es el que hiere con mayor profundidad el corazón de nuestro Padre Celestial. Es un mal que no hace escándalo, no levanta voces, no deja rastros visibles, pero está ahí matando lentamente las almas de miles que se congregan fielmente en las iglesias. No es un pecado de las calles oscuras ni de los lugares donde reina la desesperanza, no. Este veneno vive en los lugares sagrados, se esconde en los altares, se disfraza entre los que cantan alabanzas, en los que predican, incluso en aquellos que oran con lágrimas. Y si te digo que puede estar obrando dentro de ti, sin que lo sepas, sin que lo reconozcas, sin que lo percibas. Hoy el Espíritu de Dios me ha traído hasta aquí con un mensaje distinto. No es un mensaje más, es una sacudida del cielo, una alerta santa que viene con fuego, no para herirte, sino para despertarte. Lo que estás por recibir puede ser difícil de asimilar, pero es urgente. Este pecado del que hablo ha destruido más vidas espirituales de las que imaginamos, y lo hace de forma perversa, en silencio disfrazado de virtud, escondido detrás de buenas intenciones. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ya no sientes el fluir del Espíritu como antes? ¿Por qué tus oraciones parecen rebotar en el techo? ¿Por qué haces todo bien, pero dentro de ti hay un vacío que no logras llenar? Hay algo que está bloqueando esa dulce comunión con Dios. Y si no es arrancado de raíz, te conducirá a una muerte interior, aunque tus actos sigan siendo los de un creyente ejemplar. Antes de que avancemos en esta revelación tan profunda, quiero que detengas tu corazón un momento. Da conmigo un paso de fe. Escribe en los comentarios estas palabras: Dios abre mis ojos. Esa declaración tan simple puede abrirte las puertas a una transformación que cambiará tu caminar para siempre. Estás diciéndole al cielo que estás dispuesto a ver lo que tus ojos naturales no han visto, que estás listo para dejarte guiar, limpiar, quebrantar y renovar por el Espíritu Santo. Y sí, dale me gusta a este video. No es para mí, es para que esta palabra llegue a otros corazones sedientos. Estás siendo canal de luz en medio de una generación que vive en tinieblas espirituales. Si aún no eres parte de esta comunidad, suscríbete ahora. Muchos no tienen una iglesia donde congregarse, y este espacio se ha convertido en un refugio, un lugar donde el Espíritu Santo se manifiesta con libertad. Tu presencia aquí hace parte de esta obra, y quiero felicitarte por haber llegado hasta este momento. No todos lo hacen. Solo los valientes, los hambrientos de Dios, los que claman por algo más allá de lo superficial, permanecen cuando el mensaje comienza a tocar lo profundo. No te vayas, quédate conmigo, porque una de las últimas verdades que compartiremos hoy puede ser la llave que abra esa puerta cerrada en tu vida, esa bendición que Dios ha retenido por amor, esperando a que tu alma se rinda completamente a su voluntad. Respira profundamente. Lo que vas a recibir puede marcar la diferencia entre una fe de apariencia y una vida sumergida en la gloria viva de Dios. Comencemos entonces. Antes de que el ser humano respirara, por primera vez antes de que la historia de la tierra comenzara, ya había estallado una tragedia espiritual
en las alturas. En ese cielo perfecto, donde la luz no tenía sombra y los ángeles cantaban con pureza eterna, se levantó algo impensado. No fue visible. Nadie lo notó al principio. No hubo gritos ni señales externas. Fue un susurro, un pensamiento, una grieta invisible en el corazón de un ser creado en hermosura. Lucifer era esa criatura deslumbrante, llena de sabiduría, adornada con gloria, comenzó a desviar su mirada. Ya no se deleitaba en contemplar al Creador, se fascinaba con su propio reflejo. Ya no servía, se admiraba. Ya no adoraba, se exaltaba. Y en ese giro sutil del alma comenzó una rebelión silenciosa. No hubo necesidad de palabras ni gestos. Fue una traición nacida del interior. Isaías lo revela con claridad cuando declara que en su corazón él dijo: «Subiré al cielo en lo alto, levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo». Y aquel que fue hallado perfecto en todos sus caminos, hasta que en él se halló maldad. No fue un acto público, no fue idolatría, no fue lujuria, fue un pensamiento, un susurro de arrogancia, un movimiento imperceptible del ego, y eso bastó para que cayera del cielo como un relámpago. Aquí se revela algo que muchos no han visto jamás. El primer pecado de la historia no ocurrió en la tierra, sino en el cielo. No lo cometió un hombre, sino un ángel. Y no fue uno de esos pecados que escuchamos comúnmente en las prédicas. Fue algo más profundo, más silencioso, más engañoso. Hoy quiero que lo escuches con el corazón abierto. El pecado que más aborrece Dios es el orgullo. El orgullo fue el veneno original. No fue el adulterio, no fue la mentira, no fue el robo. Fue el orgullo el que quebró la armonía celestial. Claro, ahora déjame hablarte desde lo más profundo de mi espíritu, como si estuviéramos tú y yo a solas en la quietud de su presencia. Que no sea mi voz, sino la voz del Espíritu Santo, quien te hable ahora mientras te llevo por este camino de discernimiento. Escúchame bien. Hubo un día en que el orgullo transformó al más glorioso entre los ángeles en enemigo del Altísimo. Y aún hoy ese mismo veneno continúa separando a las almas de su Creador. No grita, no se anuncia. Es un pecado que se desliza en silencio, pero su efecto es como un fuego devastador. Nace suavemente, casi como un susurro en los pensamientos que nos hacen compararnos, y se alimenta de la admiración que sentimos hacia nosotros mismos. Lo aterrador es que puede brotar incluso mientras nuestras manos están levantadas en adoración, mientras nuestros labios proclaman su nombre y nuestros pies caminan entre los santos. Puede echar raíces incluso dentro del lugar más sagrado, allí donde creemos estar más cerca de Dios. Tú no lo ves, yo tampoco lo veía, pero el cielo lo ve todo. Y lo más angustiante es que aquello que comenzó con Lucifer, allá en la altura, hoy camina entre nosotros disfrazado con ropajes de piedad. No llega con estruendo ni escándalo. Se presenta envuelto en lenguaje espiritual, envuelto en el brillo de lo que parece santo. Y es aquí donde la batalla se vuelve más intensa, porque aquello que nació en la gloria cayó a la tierra y se infiltró en nuestros templos, nuestros púlpitos, nuestras almas. No con ruido, sino con sutileza. La rebelión escandalosa es fácil de ver. La que se manifiesta en acciones claras, todos la señalan. Pero ¿qué sucede cuando el pecado se esconde en lo que parece devoción? Cuando el mal se disfraza con lenguaje de fe y expresión de entrega. Hubo un momento, uno de los más duros en la vida del maestro,
en que sus palabras atravesaron los corazones como una espada. Miró a los religiosos de su tiempo, los doctores de la ley, los maestros de la sinagoga, aquellos que eran elogiados por su impecable conducta, y les dijo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia?» Mateo 23, 27, 28. Estas palabras no fueron dirigidas a ladrones ni a adúlteros, no fueron pronunciadas directamente a los que ayunaban, oraban y enseñaban las Escrituras. Hombres profundamente envueltos en lo religioso, pero por dentro estaban podridos. ¿Y sabes por qué? Porque el orgullo espiritual había tomado posesión de sus corazones. No se daban cuenta. Pensaban que estaban en lo correcto, que eran santos, justos, iluminados. Pero Jesús, con esa mirada que ve más allá del velo, los vio como realmente eran: formas sin esencia, ritos vacíos, liturgia sin presencia. Eso es lo que vuelve tan peligroso al orgullo espiritual. Es engañoso. Mientras otros pecados traen vergüenza inmediata, este da la ilusión de rectitud. El que lo lleva dentro se siente bien consigo mismo. Siente que está más cerca de Dios que los demás. Se mide con la espiritualidad ajena. Cree que discierne cuando en realidad está ciego. Cree que tiene autoridad, pero está desconectado del cielo. Y todo esto ocurre mientras sigue sirviendo, ayunando, predicando, orando. Dentro de muchas iglesias, incluso ahora mientras te hablo, este mal avanza silenciosamente. Se esconde en esa mirada que juzga, en esa corrección que no tiene amor, en esas palabras que pretenden humildad pero transpiran vanidad. Y muchas veces aquellos que son admirados, aquellos que lideran, que son modelos de espiritualidad, están siendo consumidos lentamente desde adentro. Porque lo que no se ve, aquello que nadie cuestiona, es que ya no hay quebrantamiento ni ternura, ni una verdadera presencia. Solo queda orgullo vestido con vestiduras sagradas. Y si no despertamos, si no abrimos los ojos, si no volvemos a la cruz, podríamos caer exactamente en la misma trampa. Porque este tipo de orgullo no necesita escándalos para manifestarse. Le basta una pequeña exaltación del ego, una comparación silenciosa con el hermano, un anhelo secreto de ser visto, de ser admirado, de ser reconocido. Entonces, lo que debía ser un altar para la gloria de Dios se convierte en un pedestal para el yo. Y cuando eso sucede, la presencia se retira. El alma queda vacía. El cuerpo aún está en la iglesia, pero el espíritu se ha ido. Y cuando el alma es invadida por el orgullo, rara vez lo hace con señales ruidosas. Es distinto de los otros pecados. Este se instala como un susurro, va creciendo poco a poco, sin que lo notemos, como un veneno suave que contamina la fuente. Y entonces la fe se convierte en una cáscara sin vida, y la víctima ni siquiera lo percibe. ¿Recuerdas lo que el Señor dijo a la iglesia de la Odisea? El mensaje fue claro como una trompeta en la noche. Tú dices: soy rico, me he enriquecido, y de nada tengo necesidad, pero no sabes que tú eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis 3, 17. Ese es uno de los retratos más desgarradores del orgullo espiritual. La ilusión de estar bien, la falsa seguridad que nos separa del arrepentimiento, porque en el momento en que creemos que no necesitamos nada
es justo cuando estamos más lejos de su gracia. He visto con mis propios ojos cómo un alma contaminada por el orgullo empieza a perder el rumbo sin darse cuenta. Ya no vive desde la dulce presencia del Espíritu Santo, sino desde sus propias impresiones, sus ideas, su lógica apagada. Ora sí, pero ya no escucha. Lee la santa palabra, pero las letras se deslizan como agua sin calar. Sirve, pero su corazón ya no late con alegría. Canta, pero su adoración no toca el cielo. Se ha convertido en un experto en costumbres espirituales, pero su alma ya no arde como antes. ¿Y sabes qué revela eso? Que una de las primeras señales de que el orgullo espiritual ha entrado es precisamente esa pérdida de sensibilidad a lo sagrado, a lo divino, a lo que solo el Espíritu puede despertar. Pero no se detiene allí. Vienen otros síntomas que delatan su presencia como una enfermedad silenciosa. Si uno tiene el valor de mirarse con honestidad, descubrirá esa necesidad constante de medir su fe frente a la de los demás, ese impulso casi automático de juzgar, de observar lo que hacen o no hacen los otros. Y no para edificar, sino para herir, para posicionarse por encima, para alimentar una falsa seguridad de estar firme, de estar un paso más allá. Es esa mirada altiva, ese corazón que cree saber más, orar más, discernir más. Pero lo más peligroso de todo es que el alma deja de quebrantarse. Ya no hay lágrimas verdaderas delante de Dios, ni temblor santo, ni rendición real. El creyente se endurece, se vuelve rígido, convencido de su propia justicia. Y sin que lo note su ser interior, ya comenzó a secarse. El fuego que antes lo encendía se va apagando, la pasión desaparece, el hambre por la presencia de Dios se desvanece. Sigue estando allí, sí, en lo visible, en lo externo, pero su espíritu ya no habita ese lugar. El orgullo espiritual tiene esta propiedad tan mortal: adormece. Te convence de que todo está en orden justo, cuando todo empieza a colapsar. Y cuanto más profundo cae uno en ese estado, más imposible le parece reconocerlo, porque el orgullo no solo contamina, también ciega. Es como un velo que se instala sobre el alma, y si no se arranca a tiempo, terminará por apagar completamente la vida espiritual, aunque el cuerpo siga sentado en el templo. Esa ceguera provocada por el orgullo no tarda en manifestarse, pero no lo hace de forma escandalosa ni ruidosa. No grita su presencia. Se presenta sutil, invisible, pero devastadora. Porque este mal no solo te enfría por dentro, no solo seca tu intimidad con Dios, sino que también bloquea tu conexión con el cielo. Mientras el orgullo tenga espacio en el corazón, la oración pierde su poder. La adoración se vacía. Lo que parece ser una experiencia espiritual se convierte en un ritual seco, sin vida. Dios no responde, Dios no recibe, Dios no escucha. La palabra lo declara sin rodeos. En Proverbios 21:27 está escrito: el sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. Es una afirmación contundente. El sacrificio que debería expresar devoción, entrega, adoración, aquí se describe como algo detestable, no por su forma, ni por su volumen, ni por el estilo, sino por el corazón desde donde sale. Porque cuando el corazón está contaminado por orgullo, lo que se dice, lo que se canta, lo que se ofrece, ya no sube al trono.
No importa cuán dulce sea la melodía, ni cuán inspirada parezca la predicación, ni cuán abundante sea la ofrenda, si nace desde la soberbia, el Señor la rechaza. Y eso no es todo. El orgullo rompe la línea directa con el cielo. La oración, que debería ser una conversación viva, se convierte en palabras lanzadas al aire, vacías, sin eco. Pedro lo advierte con claridad en su carta. Al hablar de los conflictos no resueltos y la arrogancia, revela cómo estos impiden que nuestras oraciones lleguen a Dios. En 1 de Pedro 3:7 se nos dice: para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Aquí se muestra una verdad que desgarra. Hay oraciones que no son escuchadas, no por falta de palabras, sino por falta de humildad. ¿Puedes imaginar lo que eso significa? Pasar años creyendo que estás orando, que estás siendo escuchado, que estás adorando, y sin embargo, el cielo está cerrado. Participas en cada culto, levantas las manos, dices amén con pasión, incluso lloras, y aún así no hay respuesta, no hay consuelo, no hay dirección del Espíritu. Todo porque dentro de ti opera un enemigo disfrazado. Ese enemigo es el orgullo. Es uno de los efectos más trágicos del orgullo espiritual. Transforma todo lo santo en rutina vacía. El altar se vuelve un escenario, la oración un discurso, la adoración una actuación. Y lo más doloroso es que la persona en ese estado cree estar haciendo todo bien. No se da cuenta de que lo que para él es adoración, para Dios es abominación. Este pecado convierte la intimidad con el Padre en un eco hueco. Lleva al creyente a repetir palabras muertas, a cantar sin espíritu, a servir sin conexión real. Lo arranca de la fuente, aunque por fuera siga aparentando firmeza. Todo se ve igual en apariencia, pero por dentro todo está muerto. La voz se eleva, pero no hay respuesta. El nombre de Dios es invocado, pero no hay manifestación. Y poco a poco la persona empieza a caminar una fe basada en esfuerzo humano, no en poder espiritual. El andar se vuelve pesado, forzado, extenuante, porque el orgullo no solo bloquea el cielo, también carga el alma. Y esta es una verdad que muchos deben escuchar, aunque duela. Mientras mi corazón aún conserve aliento, te suplico que prestes atención. Mientras el orgullo tenga lugar en el interior, la vida espiritual se convierte en una representación hueca, un ritual sin alma, una escena vacía de eternidad. Puede que el alma grite, clame, suplique, pero el cielo permanece en un silencio denso, no por falta de amor divino, sino porque donde reina el ego, el Espíritu de Dios no encuentra reposo. El orgullo es como una muralla invisible que se levanta entre nosotros y nuestro amado, una pared que no se derrumba ni con oraciones apasionadas, ni con canciones hermosas, ni con obras generosas. Hasta que esa barrera no caiga, los cielos seguirán cerrados. Hay dolencias que consumen el cuerpo en secreto sin señales hasta que la muerte asoma. Y así también actúa el orgullo, no en la carne, sino en lo más profundo del alma. Es una metástasis espiritual. No causa escándalos, no deja huellas exteriores, no genera alarma inmediata, pero va carcomiendo la esencia misma del creyente. Se infiltra sin ruido, adormeciendo la conciencia, extinguiendo la llama, aislando el corazón de la presencia viva del Espíritu Santo.
hasta que todo lo que queda es una forma vacía, una costumbre, un nombre que ha perdido su poder. La palabra, con un amor urgente, nos despierta. Hebreos 3:13 nos dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y ese es precisamente el juego mortal del orgullo, endurecer y hacerlo desde el engaño. No se muestra como rebeldía abierta, sino como una falsa seguridad. El alma ya no se siente distante de Dios, sino madura. Ya no se percibe fría, sino firme. No reconoce su sequedad, la confunde con estabilidad emocional o madurez doctrinal. Y mientras tanto, la enfermedad avanza. El orgullo es una anestesia sutil. Aquello que antes nos quebrantaba, ahora apenas si nos toca. Lo que nos arrancaba lágrimas, ahora solo suena como teoría. El corazón se habitúa a lo santo. Se pierde el temblor sagrado, la reverencia, la dependencia. La comunión se transforma en método, en estructura, en razonamiento. La oración ya no es un grito del alma, sino una repetición de fórmulas. La adoración deja de ser un derramamiento espontáneo para convertirse en una coreografía musical. El Espíritu Santo ya no tiene libertad para guiar, sorprender, conmover, porque el orgullo ha cerrado las puertas del alma. Jesús lo dijo con un dolor que traspasa: este pueblo de labios me honra, más su corazón está lejos de mí. Mateo 15:8. Pocas palabras son tan tristes. Hombres y mujeres que siguen hablando de Dios, sirviendo en su nombre, cantando sus alabanzas, pero cuyas almas ya no están con Él. El orgullo ha reemplazado relación con religión. Y lo más alarmante es que esas personas creen estar bien. Aquí se manifiesta el engaño más trágico. La persona sigue en funciones, sigue en la iglesia, sigue usando el lenguaje correcto, pero por dentro ya no hay vida. Es como un árbol muerto al que han pintado de verde. Esa apariencia no solo engaña a otros, también le engaña a sí misma. El orgullo espiritual no necesita alzar la voz o caminar con arrogancia. Puede esconderse en los pensamientos más secretos, en silencios calculados, en actitudes discretas. Vive en la autosuficiencia, en la incapacidad de admitir error, en la resistencia a ser moldeado. Se camufla detrás de una sonrisa amable, de una tarea diligente, de un ministerio activo. Y mientras nadie lo confronte, sigue avanzando como una infección sin síntomas. Y así el alma se va apagando, el gozo se diluye, la esperanza se vuelve frágil, el discernimiento se oscurece, el hambre por la palabra desaparece. Por fuera todo parece intacto, pero por dentro el creyente se está muriendo. No siente, no responde, no se quebranta. El Espíritu Santo ya no encuentra espacio en ese corazón endurecido, y el enemigo lo sabe, porque si logra mantener a alguien funcionando en lo externo mientras se le roba la vida interna, ha vencido con una de sus estrategias más sofisticadas. Esta es la etapa más peligrosa de la enfermedad espiritual, cuando ya no hay síntomas, pero la muerte avanza en silencio. Si no hay una intervención divina, una sacudida celestial, un quebrantamiento que remueva hasta las entrañas esa persona, puede pasar toda su vida dentro de una iglesia sin haber experimentado jamás verdadera comunión con Dios. Todo por la acción de un veneno invisible llamado orgullo. Y si hasta aquí ya resulta angustiante imaginar un corazón seco, sin pasión,
alejado de la presencia viva del Señor, lo que sigue es aún más alarmante. El orgullo espiritual no solo enfría el alma y endurece la sensibilidad, sino que pone a Dios en nuestra contra. No es que Dios simplemente se aleje, es que Él mismo se levanta en oposición directa a quien lo permite en su corazón. Santiago 4:6 lo declara sin rodeos, sin metáfora, sin suavidad. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esta verdad ha sido una de las más fuertes que he sentido en mi caminar con el Espíritu Santo. No se trata solo de un problema humano, sino de una confrontación directa con el cielo. Cuando el orgullo se levanta en el corazón de una persona, no es simplemente que el Señor se aleje en silencio. No, mi amado, Él se opone activamente. Lo que la Escritura llama resistir en el original griego antitazo no es una palabra ligera. Es un término militar. Es Dios mismo tomando su lugar como oponente. El Creador del universo, aquel que nos formó con amor eterno, se posiciona para obstaculizar nuestro camino, para frustrar nuestros planes, para cerrar los cielos sobre nosotros. Y lo hace no por falta de amor, sino porque no puede bendecir aquello que nace del yo. Es una resistencia santa, firme, directa. Hay pecados que traen disciplina, otros que provocan tristeza celestial, pero el orgullo provoca que Dios mismo nos confronte. No importa cuán talentoso seas, ni cuánta experiencia lleves acumulada, ni siquiera cuántos años has caminado con fe. Si el orgullo habita en tu corazón, el Señor no podrá caminar contigo. Se convierte en el mayor obstáculo en tu trayecto, y esta es la razón por la cual tantos dentro del cuerpo de Cristo se sienten paralizados. Oran pero no hay respuesta. Avanzan pero todo se bloquea. Y no es el enemigo, no es el mundo, no son las circunstancias. Es el mismo Dios quien está cerrando las puertas, silenciando el cielo, no como castigo sino como acto de justicia, porque su gloria no se comparte. Él no puede apoyar a alguien que está lleno de sí mismo. El orgullo tiene una consecuencia tan trágica que muchas veces pasa inadvertida, anula por completo la intervención divina. Donde hay arrogancia, Dios no se mueve. Donde el hombre se exalta, su espíritu se retira. Y mientras ese corazón no se rompa en humildad verdadera, la resistencia del cielo seguirá activa. El esfuerzo humano no puede suplir la ausencia de su gracia. Puede servir, predicar, ayunar, pero si no hay quebrantamiento, todo lo que hagas será estéril. Muchos no lo entienden porque todavía ven resultados externos, todavía reciben reconocimiento, todavía se sienten usados, pero no perciben que ya no es Dios quien está con ellos. Se están moviendo en su propia fuerza, operando desde el recuerdo de una unción pasada, sostenidos por estructuras humanas, no por la presencia viva del Espíritu. Y cuando Dios resiste, no siempre lo hace con destrucción inmediata. A veces permite que todo continúe en apariencia, como si nada pasara, esperando a ver si alguien despierta. Pero si no hay rendición, si no hay arrepentimiento, esa resistencia se intensifica. Las puertas se cierran, aún más las oraciones no suben, el alma se endurece, y lo más doloroso es que quien vive esto muchas veces no lo percibe, porque el orgullo también roba el discernimiento, hace que el creyente se sienta justo cuando en realidad está siendo confrontado, le hace pensar que está siendo probado cuando en realidad está siendo resistido. Y esto es aterrador. No hay peor lugar
que creer que estamos activos en lo espiritual, pero estar en oposición al cielo. No hay condición más trágica que un altar sin presencia, un servicio sin aprobación, una vida de fe llena de rutinas, pero vacía del respaldo celestial. Si Dios está en tu contra, ¿quién podrá ayudarte? ¿Quién abrirá lo que Él ha cerrado? ¿Quién podrá bendecir lo que Él mismo está resistiendo? No se trata de consuelo barato, se trata de una advertencia santa. Porque si Dios se opone a ti, es porque quiere quebrar ese orgullo antes de que sea el orgullo quien te destruya por completo. Hasta aquí hemos contemplado cómo el orgullo puede ir drenando poco a poco la vida de cualquier creyente. Apaga la sensibilidad espiritual, bloquea la adoración y la oración y provoca esa oposición frontal del cielo. Pero si este veneno llega al corazón de aquellos que han sido llamados a liderar, el efecto se vuelve aún más devastador. El orgullo en un creyente común lo desconecta, pero en un líder espiritual puede arrastrar consigo a toda una congregación, puede contaminar el altar, distorsionar el mensaje y transformar un ministerio que fue ungido en un instrumento de ruina. Y para entender cuán profundo puede llegar esto, no hay un retrato más claro que el del rey Saúl. En 1 Samuel 15, 17, 23 se nos presenta una de las escenas más dolorosas y reveladoras de toda la palabra. Saúl no se levantó por ambición personal. Fue elegido por Dios, ungido por su mano y comenzó su camino con humildad. El profeta lo recuerda: aunque eras pequeño a tus propios ojos, ¿no fuiste hecho jefe de las tribus de Israel? Esa humildad es el fundamento del llamado genuino saberse pequeño, depender de la gracia. Pero algo se quebró en el corazón de Saúl cuando el hombre comienza a mirarse a sí mismo con ojos inflados por la posición, por los aplausos, por el brillo de lo visible. Su corazón empieza a alejarse de la dulce dependencia que una vez tuvo con el Espíritu. Lo que antes era una entrega tierna se torna en autosuficiencia vestida de estrategia. Así lo vivió Saúl, aquel que recibió una instrucción clara del Señor: destruir por completo a los amalecitas y todo lo que les pertenecía. Pero él decidió obedecer solo hasta donde le convenía, guardando lo mejor del botín bajo la apariencia de un sacrificio para Dios. Hay cuántas veces usamos palabras piadosas para encubrir un corazón envanecido, pero el Señor, que escudriña lo más profundo, no se deja impresionar por discursos religiosos cuando lo que arde en el fondo es orgullo. Samuel lo encaró con palabras que aún hoy resuenan como un eco sagrado. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Allí quedó expuesto el corazón de Saúl, y con él tantos otros corazones de líderes que han cambiado la obediencia por conveniencia, la rendición por manipulación. Lo que una vez fue un llamado ardiente se convierte en una plataforma, y el fuego se va disipando en una nube de humo, y el final es temible. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. No fue la caída escandalosa lo que selló su destino, sino esa arrogancia que cree tener derecho a moldear lo que Dios ha dicho. Y esto no ha cesado. He visto con dolor cómo hombres y mujeres comienzan sus ministerios con lágrimas, con temor santo, dependiendo del Espíritu como un niño de su padre. Pero el tiempo, el escenario, el reconocimiento
comienzan a inflar el yo. Si no hay una vigilancia constante, si el corazón no se quebranta día tras día, lo que antes se nutría de la presencia empieza a sostenerse del talento. El que antes gemía por una palabra del cielo, ahora habla por costumbre. El que servía por amor, ahora se mueve por estima pública. Y así poco a poco, el orgullo se sienta en el trono del alma y el espíritu se retira en silencio. Lo más estremecedor es que el ministerio muchas veces continúa como si nada. Las reuniones siguen, los milagros aún pueden suceder porque Dios honra su palabra. Pero el hombre ya no es un canal, es un obstáculo. Ya no fluye desde el secreto con Dios, sino desde la técnica. El altar se transforma en una tarima, la oración en espectáculo. Lo que era llama viva se transforma en humo estéril. Por eso este clamor no es solo para quienes escuchan desde una banca, sino sobre todo para los que levantan la voz desde el púlpito. El orgullo espiritual es una ruina silenciosa, letal, que ha destruido más ministerios que toda persecución o inmoralidad, porque opera desde dentro disfrazado de celo santo, de autoridad legítima, pero en su esencia es rebelión encubierta. Si no se enfrenta, si no se arranca de raíz el final, es el mismo aislamiento, confusión y rechazo. No por falta de unción, sino por falta de humildad. Porque Dios no camina con quien se gloría en sí mismo. Él no puede respaldar a quien ya no tiembla ante su voz. Y cuando eso sucede, no importa cuán impactante parezca el ministerio, el cielo ya no está allí. Y hay una forma aún más sutil, más peligrosa de ese orgullo, el que se alimenta del conocimiento. Porque el enemigo no solo usa pecados visibles o poder mal ejercido para contaminar el alma, también se vale de la verdad cuando ésta no está acompañada de quebrantamiento. Incluso el conocimiento bíblico, si no va de la mano de un corazón humilde, se transforma en herramienta de arrogancia. El apóstol Pablo lo expresó con claridad en 1 Corintios 8:1. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Qué verdad tan sencilla y tan profunda. Saber de memoria, la escritura, dominar, doctrina, hablar lenguas antiguas, debatir con argumentos impecables, nada de eso garantiza una vida rendida al espíritu. Porque el conocimiento sin amor, sin reverencia, hincha el corazón, lo llena de sí mismo y lo aleja de la presencia. Aquí yace uno de los grandes engaños en la vida religiosa. Muchos creen que por saber más, por tener respuestas, por exponer errores con agudeza, ya están en terreno seguro. Pero las Escrituras nos recuerdan que los fariseos eran los más instruidos y a la vez los más endurecidos. Eran expertos en la ley, pero ciegos ante la verdad viva que caminaba entre ellos. Conocían letra por letra, pero no reconocían al autor cuando se les presentó cara a cara. Ese es el abismo que se abre cuando el conocimiento no está sostenido por la humildad. Produce una falsa sensación de madurez, una ilusión de superioridad, y sin darnos cuenta, el corazón se va llenando de sí mismo y vaciando del espíritu. Yo he visto cómo el corazón del creyente, cuando se enorgullece de lo que sabe, deja de latir al ritmo del espíritu. Ya no se acerca a la palabra como un niño hambriento, sino como un juez que examina con frialdad lo que fue escrito para despertar temblor y reverencia. Deja de dejarse moldear, ya no se abre como barro ante el alfarero. Y así,
sin darse cuenta, lo que una vez fue puente hacia el corazón de Dios se convierte en un muro que lo mantiene distante. El alma contaminada por ese orgullo sutil comienza a despreciar a quienes no dominan los textos, se burla de las preguntas sencillas y no tolera lo básico. Ya no anhela la intimidad con el Padre, sino las discusiones donde pueda exhibir su saber. Ya no clama por ser transformado, sino que se aferra al deseo de tener la razón. Y en ese mismo proceso, sin notarlo, apaga la voz del Espíritu, porque donde hay autosuficiencia, el Espíritu se retrae. Él se manifiesta a los que tiemblan ante su palabra, a los que se acercan con reverencia, con un corazón dispuesto a ser quebrantado. Es por eso que tantos, aun teniendo vasto conocimiento teológico, viven vacíos. No conocen su presencia, no sienten el fuego que arde en el pecho, no oyen la dulce voz del cielo, porque cambiaron el altar por el análisis, la adoración por la teoría, la entrega por la técnica, y esta verdad necesita ser restaurada en medio del pueblo de Dios. No es el que más sabe el que está más cerca del corazón del Padre, sino el que más se quebranta. No es el que más proclama, sino el que más escucha en lo secreto. No es el que acumula respuestas, sino el que reconoce su total dependencia. En el reino, la grandeza no se mide por erudición, sino por cuánto se ama, cuánto se sirve, cuánto uno se rinde sin reservas. Tantos líderes, predicadores, maestros han caído en esta trampa. Comenzaron con fuego en el alma por la palabra, pero ese fuego se convirtió con el tiempo en orgullo intelectual. Ya no oran como antes porque piensan que su conocimiento los respalda. Ya no ayunan como antes porque su doctrina les parece suficiente. Ya no buscan consejo porque creen haber ya llegado a una cima. Pero el cielo permanece cerrado. La gloria no desciende, el Espíritu no fluye, porque donde hay altivez, Dios se opone. Y si hoy reconoces que has caído en esta trampa, que tu saber se ha vuelto arrogancia, que has comenzado a mirar por encima del hombro a tus hermanos, es momento de detenerte, de rasgar tu corazón delante del Espíritu Santo y suplicarle que te devuelva el temblor, la humildad, la dependencia verdadera, porque de nada sirve conocer cada pasaje si ya no tiemblas ante su voz. Y si el orgullo individual ya es un veneno peligroso para el alma, cuánto más lo es cuando ese orgullo se vuelve colectivo, cuando una congregación entera comienza a caminar desde la apariencia, desde la estructura vacía, desde la autosuficiencia, pero sin presencia. El resultado es doloroso. Iglesias repletas de gente, pero vacías del cielo. Reuniones abarrotadas, pero sin gloria. Programaciones constantes, pero sin quebranto. No se trata de una crítica ligera, sino de una advertencia que ya fue dada por el Señor cuando a través del profeta Isaías dijo con voz estremecedora: ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, no me traigáis más vana ofrenda. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Qué estremecedor oír al mismo Dios diciendo que no acepta la adoración de su pueblo. Y lo más alarmante es que Israel no había dejado el templo, no había abandonado el altar, no había erigido ídolos. Seguían adorando, seguían cantando, seguían orando, pero sin corazón. Y porque faltaba el espíritu quebrantado, Dios no recibía nada. Él no busca liturgia,
Él busca rendición, no busca estructura, busca comunión, no busca programación, busca lágrimas de amor. Cuando eso falta, aunque el lugar se llene de multitudes, el cielo permanece en silencio. Ese es el drama de muchas iglesias hoy. Hay talento, hay sonido, hay luces, hay agendas llenas, pero no hay presencia. Las canciones suenan bien, pero no nacen del Espíritu. Los mensajes son correctos, pero no llevan el peso de su gloria. Hay creatividad, hay organización, hay esfuerzo, pero no hay quebranto. Y aunque nadie lo diga en voz alta, muchas veces detrás de todo eso hay una misma raíz, el orgullo espiritual colectivo. Cuando una iglesia comienza a sentirse autosuficiente, cuando cree que todo lo tiene bajo control, cuando se preocupa más por la imagen que por la intercesión, cuando la estética importa más que la esencia, está caminando por la cornisa, porque Dios no comparte su gloria. Y cuando Él ve un ambiente donde reina la soberbia, donde el pueblo ya no tiembla, ya no se postra, ya no llora por su presencia, Él se aparta. Y lo más aterrador es que muchas veces ni siquiera se nota. Siguen haciendo lo mismo de siempre, pero ya no está Él. Siguen avanzando con sus eventos, mantienen encendidas sus redes sociales, sus servicios, rebosan de movimiento y programación. Pero por dentro están secos, vacíos de espíritu, porque el Espíritu Santo no es una decoración brillante que ponemos en el altar, no es una luz para encender cuando queremos sentir algo, es una persona viva. Y cuando no se le honra, Él simplemente se va. Cuando no hay lugar para que Él nos quebrante, para que nos corrija, para que nos hable, entonces se retira en silencio con dignidad. Isaías nos lo muestra con una claridad que traspasa el alma. Cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. ¿Puedes imaginarlo? Voces que claman con intensidad, oraciones elevadas desde labios fervorosos, pero que jamás cruzan el cielo, manos que se alzan, pero el Padre no las contempla, sacrificios ofrecidos que no despiertan su agrado. ¿Por qué? Porque detrás de todo eso hay altivez, porque es un pueblo que ha perdido el sentido de su necesidad, que canta sin estremecerse, que sirve por rutina, que predica sin quebrantamiento. Y esta es una verdad que debería rompernos por dentro. Dios no habita en la altura de nuestros templos si nuestros corazones están hinchados de soberbia. Él no responde a la excelencia de nuestra puesta en escena, sino a la transparencia de nuestro interior. Él no se conmueve con lo que exhibimos, sino con lo que callamos. Y si lo que escondemos es crítica, juicio, apariencia, entonces todo lo demás se vuelve estéril, inútil. Esto no es solo un mensaje personal, es un clamor para todos. Es un grito que nos llama como cuerpo a despertar, a limpiar el altar, a volver a doblar las rodillas, porque de nada sirve llenar auditorios si el cielo está vacío. No vale la pena congregar multitudes si su gloria ya no está. La peor tragedia no es ver sillas vacías, sino tener iglesias llenas, pero de todo menos de Dios. Y eso no se soluciona con más actividades, ni con mejores luces, ni con nuevos programas. Solo hay una forma de revertirlo: el quebrantamiento. Corazones rendidos, líderes que lloran ante su presencia, congregaciones que tiemblan otra vez. Donde hay humildad, Él vuelve. Donde hay quebranto, su presencia se derrama. Entonces, lo que antes era solo un culto más se convierte en un encuentro con lo eterno.
Cuando el orgullo no se confronta a algo más profundo, empieza a corroer el alma. No solo se pierde sensibilidad espiritual o se apaga la llama, se levanta una barrera invisible, un muro que los ojos no ven, pero el espíritu sí siente una separación devastadora entre nuestro corazón y el trono de Dios. Isaías 59, 2. No se anda con rodeos. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esto no es poesía, es realidad. El pecado, y especialmente el orgullo, va levantando una pared ladrillo a ladrillo, actitud tras actitud, pensamiento tras pensamiento, y llega a un punto en el que, aunque el creyente sigue orando, cantando, sirviendo, ya no hay comunión. El cielo se siente lejano, cerrado como bronce. La voz de Dios parece silenciada. Su presencia se retira. Y lo más alarmante es que esa pared no aparece de un día para otro. Se forma lentamente. Comienza con comparaciones sutiles, con una sensación de estar por encima, con una crítica envuelta en discernimiento, con una mirada altiva, con un juicio que nadie escucha, pero que el alma susurra. Y sin que lo notemos, el espíritu se va quedando solo. Ya no fluye la adoración, ya no hay lágrimas, ya no hay fuego. El altar permanece, pero está frío, porque el muro se ha alzado. Muchos piensan que pueden derribarlo con más actividad espiritual, que si ayunan más, si oran más, si hacen más vigilias, si abren nuevos ministerios, todo se resolverá. Pero esta barrera no responde al esfuerzo humano, no cae con estrategia ni cede ante el activismo religioso. Solo hay un explosivo capaz de romperla la humillación. Solo hay un martillo que la quiebra el arrepentimiento profundo. Pero ahí está el problema. El orgullo no permite que eso suceda. Hace que el alma se resista a quebrarse, que se excuse, que racionalice, que minimice. Y entonces el creyente empieza a decir: no estoy tan mal, otros están peor. Esto no es orgullo, es celo por la verdad. Y mientras más justifica, más sólido se hace el muro. Porque la altivez no solo separa de Dios, también endurece el corazón ante su voz. Este es el motivo por el cual tantos creyentes, aunque asisten a la iglesia, viven como si Dios estuviera lejos. Saben que Él existe, conocen sus promesas, han tenido encuentros con Él en el pasado, pero hoy todo es silencio, todo es sequía, todo es distancia. Y no es que Dios se haya ido, no es que el cielo esté cerrado por casualidad, es que hay un muro, invisible sí, pero real. Y ese muro se llama orgullo. Isaías no dice que Dios dejó de amar, no dice que se olvidó de su pueblo, dice que el pecado hizo separación, que Él ocultó su rostro, que no escucha. Y eso, amados míos, eso debería estremecernos hasta lo más profundo. ¿De qué me serviría caminar esta senda cristiana si mi alma no está en íntima comunión con el Dios al que digo amar? ¿Qué propósito tiene levantar mis manos si su rostro permanece oculto a mi espíritu? No puedo soportar la idea de servirle desde la distancia, de aparentar devoción cuando el corazón está lejano. Por eso lo que comparto no es una simple exhortación, sino una súplica encendida: mírate por dentro, no sigas buscando afuera. No se trata de más actividades, ni de llenar el calendario con reuniones o pasar horas en el templo. Hay muros que no se caen con ruido, ni con movimiento, solo con quebranto.
Es en ese instante sagrado, cuando el alma se doblega, cuando el corazón reconoce su necesidad, cuando las lágrimas despojan al alma de toda altivez y el clamor brota desde las profundidades más ocultas. No hay muralla tan firme que mi Dios no pueda hacer polvo. No existe orgullo tan endurecido que el Espíritu Santo no pueda desarraigar. Pero Él lo hará solamente cuando haya un corazón que se humilla, que admite que se rinde, que desea cambiar de verdad. Puede que ese muro haya estado ahí durante años, pero basta una sola rendición genuina para que caiga como polvo. Y cuando eso sucede, todo vuelve a respirar. Su presencia regresa el fuego, vuelve a encenderse. La comunión se restaura y el alma vuelve a la vida que había perdido. Pero si el orgullo invisible, pero poderoso, se alza entre el alma, y Dios el dolor se intensifica aún más cuando ese muro se adorna con sonido, porque sí se puede seguir cantando, se puede seguir adorando, pero desde un corazón hueco sin rendición. Y eso el Señor no lo pasa por alto. No guarda silencio ante ello. En el libro de Amós 5, 21, 23, hay una declaración que estremece mi espíritu cada vez que la recuerdo. Aborrezco, desprecio vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las almohadías de tus instrumentos. ¿Puedes imaginar al Dios Altísimo declarando aborrecimiento hacia una reunión de adoración? No es una ceremonia pagana, no es un culto a ídolos, es un encuentro que lleva su nombre, que se supone que es para Él. ¿Y qué provoca una reacción tan fuerte desde el cielo? No es la melodía, no es la calidad musical, no son los arreglos ni la armonía, es la desconexión entre lo que se canta y lo que se vive. Es esa fractura dolorosa entre los labios y el corazón. El pueblo seguía entonando cánticos, los instrumentos no dejaban de sonar, todo parecía seguir como siempre, pero Dios no recibía nada, porque para Él la música que no nace de la humildad es solo ruido. Los cantos sin pureza son una molestia. La alabanza sin un corazón quebrantado se convierte en contaminación espiritual. Y lo que más duele es saber que esto no quedó enterrado en las páginas del Antiguo Testamento. Está pasando hoy, ahora mismo, domingo tras domingo, en templos llenos de cuerpos pero vacíos de gloria. Hay lugares donde el sonido es perfecto, donde los músicos tienen técnica impecable, donde las voces no fallan una nota, donde los coros suenan como un solo cuerpo, pero el Espíritu Santo no se mueve. ¿Por qué? Porque el altar está contaminado, porque los corazones que deberían estar postrados están levantados en soberbia, porque aquellos que cantan se ven a sí mismos por encima de otros, porque los que lideran la adoración han olvidado la reverencia, porque la presencia ha sido desplazada por el protagonismo. Esta verdad, aunque incómoda, es absolutamente necesaria. Mientras no la reconozcamos, seguiremos ofreciendo a Dios lo que Él jamás pidió, lo que Él no acepta: adoración hueca, palabras vacías, alabanzas que no tocan su corazón. Él no busca un género musical, busca un espíritu contrito. No quiere un ritmo, sino una entrega. No necesita una letra poética, sino una vida rendida. Jesús lo dijo con claridad: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Fue la denuncia que hizo a los religiosos de su tiempo, y es la misma que podría hacer hoy a muchos que se creen cerca por lo que hacen, pero viven lejos por lo que son.
Cantar no garantiza comunión. Estar en la plataforma no asegura intimidad. Tener talento no es evidencia de quebrantamiento, y lo que el cielo examina no es la técnica, es la humildad. Cuando la adoración se convierte en espectáculo, cuando es un escenario para sobresalir en vez de un altar para rendirse, se pervierte, se transforma en algo que el cielo no puede recibir, porque la adoración nunca fue para agradar al hombre, sino para atraer la gloria del Altísimo. Y donde el corazón no está en verdad, el altar no tiene fuego. Por eso no levanto esta voz contra la música, sino a favor del corazón. Este llamado es una súplica para examinar con qué espíritu estamos adorando, para discernir si lo que ofrecemos es incienso o solo ruido. Porque cuando el orgullo encuentra espacio en el adorador, cada nota se convierte en fachada, y el cielo que lo ve todo guarda silencio ante lo que no le agrada. Y mientras los aplausos retumban entre los muros del templo, mi alma percibe un silencio que solo el cielo puede imponer. He aprendido que la verdadera adoración jamás necesita el ruido del reconocimiento humano. Ella nace allí, donde el corazón ha sido roto y humillado, donde ya no queda nada que demostrar, nada que proteger. No tiene forma, no tiene pretensión, no se viste de técnica ni de espectáculo. Se rinde, se vacía, se arrodilla en lo secreto, como aquel perfume precioso que una mujer derramó sobre los pies de Jesús. No fue música, fue entrega. No fue armonía, fue amor puro. Y fue eso, precisamente eso, lo que tocó el corazón del Maestro. Porque donde hay altivez, el cielo guarda silencio, pero donde hay quebrantamiento, los cielos se abren. Cada lágrima, cada nota, cada palabra sincera, se transforma en un altar vivo, santo, aceptable. Esa es la clase de adoración que Él anhela. Esa es la voz que puede cambiar atmósferas. Esa es la alabanza que el cielo no puede ignorar. El orgullo, el orgullo, no solo tiene el poder de marchitar el alma o envenenar la alabanza. Es más astuto, aún fabrica espejismos en el corazón. Te convence de que estás bien cuando ya te has perdido. Te sostiene en una imagen falsa de ti mismo mientras tu espíritu se desvanece. No solo apaga la voz del Espíritu Santo, también nubla el discernimiento. Y lo más temible de todo es que quien está atrapado en el orgullo casi nunca lo sabe. La Escritura lo grita con una claridad que duele, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No menciona al débil, ni al que duda, ni al que tropieza. Habla de aquel que está seguro de su propia firmeza. Porque hay una caída más profunda que la visible, la interior, esa desconexión silenciosa con Dios que ocurre mientras aún seguimos creyendo que caminamos en rectitud. Ese es el engaño del orgullo. Nos hace vivir una ilusión peligrosa. Seguimos hablando con voz fuerte con la Biblia en la mano, sirviendo, liderando, pero no percibimos que ya hemos caído, que el corazón se ha desviado, que ya no hay comunión viva con el cielo. El orgullo actúa como un sedante del alma, apaga las señales de advertencia, silencia la voz de alerta, endurece nuestra sensibilidad. Y en esa niebla no solo dejamos de vernos con claridad, también comenzamos a mirar a los demás con juicio. Nos volvemos críticos, murmuradores, defensores de una falsa espiritualidad. Y mientras aparentamos rectitud, nuestra alma se marchita lentamente,
Muchos creyentes hoy viven en ese estado confundidos, detenidos, secos. No entienden por qué ya no sienten a Dios como antes, por qué su fe se ha vuelto insípida, por qué su adoración es tan vacía. Lo atribuyen a pruebas, a ataques a lo externo, pero rara vez se detienen a mirar hacia adentro, a considerar que la raíz del problema podría ser su propia altivez. Porque cuando alguien se convence de que ya lo sabe todo, deja de aprender. Cuando cree que está en lo correcto, ya no escucha. Cuando se siente impecable, deja de examinar su corazón. Y ese es el terreno más fértil para una caída invisible, una caída que ocurre mientras se sigue sirviendo, pero fuera de la voluntad de Dios. El orgullo nos engaña haciéndonos confundir actividad con aprobación. Pensamos que porque aún estamos activos en el ministerio, Dios está complacido. Que porque nuestras palabras suenan correctas, nuestro corazón también lo está. Que porque los hombres nos aplauden, el cielo también lo respalda. Pero tener un lugar visible no significa estar en pie ante el trono. ¿Cuántas veces he visto en la historia hombres y mujeres que continuaron en funciones espirituales mucho después de haber sido rechazados por Dios? Saúl siguió siendo rey, aunque ya no contaba con la presencia divina. Sansón siguió luchando, aunque el espíritu ya se había apartado de él. Y esa para mí es una de las expresiones más dolorosas del juicio, cuando Dios ya no habla y el alma ni siquiera lo nota. Por eso, esta advertencia es urgente. No basta con sentir que todo está bien, no basta con creer que estamos firmes. Hay que detenerse, hay que examinarse, hay que preguntar al Espíritu Santo con sinceridad cómo está realmente mi corazón, porque si estás demasiado seguro de ti mismo, podrías estar más cerca de la caída de lo que crees. Y es allí donde el orgullo muestra su verdadera naturaleza, enemigo del alma, saboteador del propósito eterno, destructor disfrazado de convicción. Cuanto más lo alimentes, más seguridad falsa te dará. Cuanto más fuerte creas que estás, más lejos podrías estar de la voluntad del Padre. Cuando el alma humana se convence de que ya ha alcanzado firmeza sin pasar por el fuego purificador de la introspección, entonces ya ha comenzado su descenso. Pero el Espíritu Santo, oh, cómo le amo, jamás se queda callado ante el riesgo del alma. Él interrumpe suavemente, sacude con compasión, despierta con ternura. Y si estás oyendo estas palabras, ahora mismo no es casualidad, es una cita divina, porque aún hay esperanza. Todavía puedes abrir los ojos, aún hay luz que puede penetrar aquello que el orgullo ha cubierto con sombra. El verdadero firme no es el que se cree suficiente, sino el que depende de la gracia celestial, aquel que avanza con temor y temblor, que se examina día tras día. Ese y solo ese permanece de pie. Cuando el orgullo encuentra residencia en el corazón, no solo distorsiona la relación íntima con el Padre, también corroe lentamente todo lo que amamos, todo lo que edificamos, todo lo que debía ser un reflejo del reino de Dios. Las Escrituras son tan claras. Proverbios 13:10 nos entrega un diagnóstico irrefutable. Del orgullo solo proviene la contienda, pero con los humildes está la sabiduría. Esto no es una sugerencia ligera, es una advertencia santa sobre el poder destructivo del orgullo. Donde el orgullo reina, brota el conflicto, y ese conflicto arrasa con hogares,
con matrimonios, con congregaciones, con discipulados, que estaban llamados a ser lugares de transformación. Miremos primero el hogar. El matrimonio, qué regalo tan sagrado, una unidad diseñada por Dios para reflejar su amor eterno. Pero cuando uno de los dos o los dos permiten que el orgullo dicte sus pasos, esa unidad divina comienza a resquebrajarse. Ya no hay espacio para la empatía, sino para la competencia silenciosa. El perdón se ahoga en justificaciones. Los corazones dejan de hablarse y dan paso a los argumentos fríos. El orgullo susurra: yo tengo la autoridad espiritual, yo tengo la verdad, yo sé cómo debe hacerse todo, y de pronto el esposo o la esposa deja de ser un compañero de viaje y se convierte en adversario. Ya no caminan hacia Dios en unidad. Se alejan paso a paso hasta romper el lazo que los unía. Pero esta fractura no se limita al hogar. El discipulado, que debería ser un acto de amor desinteresado, se transforma en escenario de supremacía. Cuando el que guía se cree dueño absoluto de la verdad, su enseñanza pierde vida. Ya no transforma, ahora controla. Y en lugar de llevar al discípulo a la presencia del Señor, lo encadena a una dependencia emocional. El discipulado se disfraza de paternidad espiritual, pero es un trono de ego, y el discípulo no crece en comunión con Dios, sino en necesidad de agradar a un ser humano. Este mismo virus, si el orgullo, también infecta la Iglesia. Se revela en líderes que defienden su visión como si fuera doctrina divina, en grupos que se separan bajo la bandera de la santidad, despreciando a quienes no comparten su lenguaje espiritual, en diáconos que apuntan al estilo de adoración del prójimo, pero jamás se atreven a mirar su propia devoción, en predicadores que miden su éxito por el número de sillas ocupadas, por el monto de las ofrendas, por los aplausos, no por la profundidad espiritual de su rebaño. Así nacen divisiones, brota la envidia, los chismes se maquillan como consejos, las críticas se disfrazan de discernimiento y hasta la exclusión se hace pasar por protección espiritual. Pero lo que verdaderamente sangra es el cuerpo mismo de Cristo. Cada miembro de su iglesia es una joya preciosa, y cuando el orgullo se eleva, rompe esa vasija sagrada. Uno se cree más, otro se siente menos, uno exige sus derechos, otro se ahoga en el olvido, uno se cree indispensable, otro se vuelve invisible. ¿Y qué ocurre? El testimonio de la comunidad se apaga, el fuego de las generaciones se enfría, la misión que Dios entregó pierde peso ante los ojos del mundo. Esta es la tragedia silenciosa que hiere a muchas iglesias hoy. No son enemigos externos, no son eventos sociales. Es el orgullo que grita por dentro sin alboroto, pero con poder devastador, y deja tras de sí cicatrices profundas. Matrimonios espiritualmente muertos, aunque aún vivan bajo el mismo techo. Familias que ya no comparten oración ni altar. Discipulados que se esfuman sin legado. Amistades rotas que nunca encontraron restauración. Pero la palabra no solo expone la enfermedad, también revela el antídoto, nos muestra el camino de retorno. Frente al orgullo hay una sabiduría que no nace del intelecto, sino de lo alto, la humildad. No una humildad fabricada o fingida, no una que se impone con esfuerzo humano, sino aquella que brota de haberse encontrado con Dios, de reconocernos pequeños ante su grandeza, de vivir en un temor santo, de amar sin esperar recompensa.
En el hogar, esa humildad toma forma cuando se escucha más, cuando se valora lo que el otro piensa, cuando se pide perdón sin exigir derechos. En el discipulado se manifiesta cuando el mentor ora primero por su discípulo antes de hablarle, cuando se sacrifica por amor, no por fama. En la iglesia se revela cuando los líderes sirven sin buscar reconocimiento, cuando promueven unidad sin desear popularidad, cuando se juzgan a sí mismos antes de mirar los errores ajenos. Porque donde el orgullo levanta muros, la humildad tiende puentes. Y esos puentes restauran matrimonios, sanan familias, fortalecen discipulados y reavivan la vida del cuerpo de Cristo. Entonces desaparece la contienda, regresa la sabiduría y el testimonio de la iglesia vuelve a ser un perfume fragante para este mundo sediento. El peso de este día parece demasiado para nuestras fuerzas, pero no lo es porque la misma palabra que desnuda nuestras luchas interiores también nos ofrece el poder para vencerlas. Fue Jesús el Rey glorioso quien decidió hacerse siervo. Él, el Hijo eterno, se humilló hasta la cruz. Aquel que merece ser servido se inclinó y lavó pies llenos de polvo. Y Él no ha cambiado, todavía está obrando hoy, ofreciendo su Espíritu para engendrar en nosotros una humildad verdadera, una que no es frágil ni aparente, sino que transforma. Solo así podemos ver familias restauradas, comunidades espirituales reconciliadas, discípulos encendidos por la verdad y una iglesia que irradia el carácter de Cristo. Pero si anhelas esa sanidad, esa unción duradera, esa unidad que hace visible el reino, entonces el principio del cambio está en tu propio corazón. No esperes que otros derriben sus muros si tú no echas abajo primero el orgullo que has albergado. Vuelve al amor primero. Vuelve a depender, a rendirte, a reverenciar. Porque cuando tu alma se inclina, tu hogar respira nuevo aliento, tu comunidad se despabila y el cuerpo entero de Cristo se vigoriza. Aún con todo el veneno silencioso que destila el orgullo, con ese muro que levanta entre nosotros y el cielo con esa sequedad que deja en el espíritu, hay una esperanza. Dios no nos dejó solos. Él preparó una medicina, una vía, una puerta abierta. No es un ritual, ni una frase memorizada, ni siquiera una emoción pasajera. Es algo más profundo, más áspero, más exigente, pero también infinitamente más poderoso. Es el quebrantamiento. Y el Salmo 51, 17 resuena como un eco en lo más íntimo del alma. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Aquí está el secreto para apagar la voz del orgullo, porque mientras los altivos levantan altares con apariencias, los humildes edifican con sus propias grietas un altar que sube como incienso real hasta el trono de Dios. El orgullo odia arrodillarse, se resiste a pedir perdón, a confesar fallas, a mostrarse débil. Pero esa dureza es justo lo que debe romperse si anhelamos nuevamente respirar su presencia. Un alma intoxicada de soberbia solo encuentra vida cuando se rinde. No hay maquillaje espiritual que disimule el ego. No se puede adornar lo que debe morir. Y esa muerte interior, esa verdadera entrega solo ocurre cuando el corazón se quiebra. Pero ¿qué significa realmente quebrarse? No es dejar correr unas lágrimas bajo una canción. No es un momento de tristeza espiritual.
Quebrarse es permitir que su luz penetre hasta lo más profundo de lo que ocultamos y clamar con urgencia: Señor, arráncalo de raíz. Es admitir que hemos caminado lejos, aun cuando todos creían que estábamos cerca. Es reconocer que las obras no llenan el vacío de comunión, que servir no reemplaza el fuego que falta en nuestro altar escondido. Cuando un corazón se quiebra, no negocia, no exige, no razona, no intercambia méritos. Solo grita con el alma desnuda: ten misericordia de mí, Señor. Es el gemido del hijo que regresa del publicano escondido en el templo del rey arrepentido, que reconoce su caída. Es el alma que sabe que no merece nada, pero suplica por gracia. Y lo glorioso, lo incomprensiblemente bello, es que Dios nunca lo rechaza. Cuando alguien se rompe delante de Él, el cielo se abre como una flor al sol. El Espíritu Santo se vuelve a mover con libertad. Las lágrimas se convierten en aguas que limpian la palabra. Empieza a hablar con voz nueva. El alma siente otra vez la adoración. Ya no es una canción, sino una entrega real. La oración ya no es discurso, sino respiración. Y su presencia deja de ser una teoría, se vuelve llama. Pero todo esto empieza en una sola decisión: humillarse. Y esa decisión no la puede tomar nadie por ti, no se hereda, no se contagia en una reunión, no se activa por proximidad espiritual. Es una guerra secreta, un combate interno, una rendición total del yo. Es reconocer que hemos cultivado nuestra imagen, que hemos edificado altares al ego y atrevernos a derribarlos todos para que Cristo reine desde dentro, desde el lugar donde nacen los pensamientos y se forman los deseos. Muchos quieren alivios rápidos, salidas emocionales, respuestas externas, pero la única medicina verdadera para un alma enferma de orgullo es el arrepentimiento, no una culpa pasajera, sino la certeza dolorosa de haber desplazado a Dios del altar del corazón, de haber defendido opiniones mientras ignorábamos su voz, de haber usado lo espiritual como disfraz para tapar nuestra desnudez interior. Ese arrepentimiento sí transforma, esa confesión sí purifica. Y entonces ya no vives para aparentar, vives para agradar. Ya no sirves para ser visto, sirves para glorificar. Ya no anhelas aplauso, anhelas presencia, porque sabes de verdad que solo en un corazón rendido el Espíritu encuentra habitación. Ahora es cuando debes decidir: ¿seguirás edificando sobre los escombros del orgullo o dejarás que Dios lo derrumbe todo para construir desde lo eterno? Porque es mejor caer de rodillas con un alma quebrada que mantenerse erguido con un corazón arrogante. Es mejor una lágrima sincera en lo secreto que 1000 palabras vacías en lo público. Es mejor ser restaurado por dentro sin que nadie lo note que seguir brillando hacia afuera mientras te apagas por dentro. Dios no está buscando perfección, está buscando rendición. Personas que no teman llorar por su condición, que clamen por restauración, que se postren sin negociar. Esos son los que Él levanta, esos son los que Él unge, los que Él envía, los que Él respalda. Y tú puedes ser uno de ellos, pero hay algo que debes hacer tú y solo tú: permitir que tu corazón se rompa delante de Él, porque solo así se abre el cielo. Solo así el orgullo muere. Solo cuando el alma se detiene y se mira frente al espejo eterno de la verdad, comienza la restauración que no conoce demora. Hay decisiones
que no pueden esperar un día más. Hay verdades que no pueden ser suavizadas con palabras dulces. Y hay advertencias que no pueden seguir siendo ignoradas, no cuando están tocando la puerta del corazón como lo hace esta. Porque el orgullo espiritual no es solo una pequeña grieta en el carácter ni una actitud equivocada. Es un veneno que se cuela sin hacer ruido, que mata en silencio, que roba destinos que fueron sellados en el cielo. Y lo más aterrador de todo es que opera oculto sin ser detectado. Engaña hasta el último suspiro, hasta el instante mismo del juicio eterno. Nuestro Señor fue claro, profundamente claro en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Allí pronunció unas palabras que aún estremecen mi espíritu cada vez que las recuerdo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Él no hablaba a desconocidos de la fe, ni a ateos desafiantes, ni a aquellos que nunca quisieron saber de él. No, esas palabras iban dirigidas a los que estaban convencidos de estar en el camino correcto, a quienes hablaban de Jesús, actuaban en su nombre, llevaban títulos, ministerios, eran reconocidos. Y sin embargo, vivían sumidos en una mentira. Y esa mentira tenía una raíz, el orgullo, el alma orgullosa, la que ha sido cegada por la religiosidad, se cree en paz con Dios porque acumula obras, méritos, posiciones, recuerdos de viejas glorias, pero ha olvidado lo que realmente importa: una intimidad sincera, una obediencia sin condiciones, una humildad que no se toma vacaciones. Hay quienes piensan que por llevar la Biblia bajo el brazo ya tienen asegurado el favor del cielo. Pero el cielo no se conmueve por lo externo. Dios pesa los corazones y cuando encuentra altivez se aleja. Por eso esta decisión es tan urgente. No puedes dejarla para cuando sientas un estremecimiento emocional. No puedes imaginar que lo resolverás más adelante. Es hoy, porque el orgullo se instala sin previo aviso, pero también puede arrancarse de raíz si hay entrega total. No el próximo domingo, no en la siguiente prédica. Hoy, lo más desgarrador del orgullo espiritual es su habilidad de vestir de piedad el ego más profundo. Puede acompañar a una persona durante toda su vida, haciéndole creer que sirve a Dios solo para descubrir en el día de juicio que todo fue fachada, que todo fue un culto a sí mismo disfrazado de fe. Y entonces ya no habrá altar, no quedará espacio para la oración que rompe cadenas, solo resonará la voz del juez: nunca os conocí. Y frente a esa realidad no hay neutralidad, no hay zona gris. O destruyes el orgullo o él terminará destruyendo tu alma. Sí puedes seguir adelante como si estas palabras no fueran para ti. Puedes encender otro video, cambiar el tema, pero hay algo en lo profundo que no te dejará en paz, porque sabes que el Espíritu Santo te está hablando. Esta es tu oportunidad, este es tu momento. La puerta del cielo no tiene cerrojos para los humildes. Solo los quebrantados la cruzan. Solo los que reconocen su pobreza espiritual reciben gracia. Solo los que se bajan de sus tronos interiores son levantados por Dios. Él resiste al soberbio. Él da gracia al humilde.
Y esa gracia es lo único que puede salvarte, no tus logros, no tu teología, no tus emociones pasadas, solo la gracia que se activa cuando el corazón cae rendido ante su presencia. Esto no es el final de un video, es el comienzo de una nueva historia. Si tú decides responder, el cielo está atento. Los ángeles observan en silencio. El Espíritu Santo acaricia tu corazón como un susurro. ¿Seguirás cubriendo ese orgullo con capas de justificación o dejarás que Dios lo arranque antes de que sea demasiado tarde? Hoy el Señor extiende su mano, no para aplaudir tus esfuerzos, sino para rescatar lo que eres cuando nadie te observa. Él no quiere verte ahogado en el activismo religioso. Él quiere verte rendido, quebrado, libre de ti, para llenarte de Él. Hazlo ahora, con temor santo, con temblor sagrado, porque en este momento no se define un estado de ánimo, se define tu eternidad. Que el fuego del Espíritu consuma hasta la última brizna de orgullo que quede en ti, y que la humildad abra las puertas del cielo ante ti. Para siempre. Has llegado al final de este viaje espiritual. Ha sido un camino valiente el que te trajo hasta aquí. Has enfrentado verdades que incomodan, que traspasan como espada. Y quiero desde lo más profundo de mi espíritu bendecirte por no apartarte, por permanecer. Pocos se atreven a mirar con sinceridad dentro de sí, a exponerse a la luz que todo lo revela. Pero tú te quedaste, y eso te distingue. Has escuchado el susurro del Espíritu y has respondido. Ahora quiero que hagas algo más, un acto de compromiso. Escribe en los comentarios: aquí me rindo. 3 palabras que cambiarán tu historia. Quiero saber quiénes son los valientes, quiénes rompieron con el engaño, quiénes escogieron la humildad sobre el orgullo. Esa frase será la señal, el testimonio de los que dijeron sí al Espíritu Santo y eligieron ser restaurados desde lo más profundo. Durante este mensaje hemos atravesado un terreno sagrado y ahora que llegamos al final, quiero que cierres los ojos por un momento y escuches lo que tu alma ya sabe. Hemos visto cómo el orgullo se disfraza de virtud, cómo puede cantar con voz afinada, predicar con elocuencia, levantar las manos y aún así estar lejos del corazón de Dios. Descubrimos que no siempre se manifiesta con arrogancia evidente, sino con independencia sutil, con corazones que ya no tiemblan ante su presencia. Observamos cómo apaga la oración, cómo vuelve rutinaria la adoración, cómo construye muros invisibles que nos separan del Espíritu Santo, y entendimos que nada de esto es un juego, se trata de tu eternidad, de mi eternidad, de la eternidad de todos. Hoy el cielo te ha hablado, y si algo arde en tu interior, no es por emoción pasajera, es porque el Espíritu te está tocando. Él no quiere una religión vacía, ni ministerios llenos de ruido pero sin gloria. Él quiere tu corazón, no lo que haces, sino lo que eres cuando estás solo. No lo que dices, sino lo que Él ve cuando te mira. Y Él está mirando ahora. Está buscando a los verdaderos adoradores, a los que ya no se aferran a su imagen, a su reputación, a su voz, sino a su cruz. Si algo de este mensaje ha hecho eco en ti, no lo ignores. Responde con valentía. Comenta: aquí me rindo. Que esa frase sea como un altar construido con tus lágrimas, tu humildad y tu decisión. Suscríbete si aún no lo has hecho. No es solo para seguir un canal, es para unir tu alma a una familia espiritual que camina en verdad.
comparte este video, no por mí, sino porque hay vidas que están a un paso del abismo y quizás una palabra, una sola palabra, puede despertarlas. Dale me gusta si esta palabra encendió algo en ti. Y vuelve siempre, porque aquí encontrarás un lugar donde el Espíritu sigue siendo bienvenido. Quiero dejarte con algo que quizás incomode a algunos, pero no puedo callarlo. Y si tu vida devocional ha sido solo una fachada elegante para esconder tu desconexión con Dios, y si tu servicio en la iglesia ha sido más un refugio para el ego que una entrega verdadera, no lo digo para herirte, sino para invitarte a lo profundo, a lo real, a lo eterno. Gracias por quedarte hasta aquí. Gracias por mirar hacia adentro cuando era más fácil mirar hacia otro lado. Honro tu sed, tu disposición, tu coraje. Que el Espíritu Santo te acompañe esta noche, que te despierte en la madrugada, que te hable en lo secreto y que derrame sobre ti una gracia que renueve todo. Que tu jardín espiritual florezca en humildad, que tus raíces se hundan en la presencia y que nunca más vuelvas a vivir por apariencia, sino por verdad. Hasta la próxima vez, querido corazón, aquí me rindo, que también sea tu oración